Pueden tomar asiento. Muy bien, pues vamos a iniciar la conferencia. Vamos a hablar, le voy a pedir que ponga mucha atención porque está cortita, pero la verdad es que son temas que nos pueden impactar mucho en lo que estamos haciendo actualmente, ¿sí? ¿Cómo es que yo vivo la iglesia de Cristo? ¿Cómo es que yo participo en ella? A veces creo que estar participando de una forma, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Sí participo bien? ¿Participo mal? ¿Sí? Hoy vamos a ver, para ver eso, vamos a revisar un poco el inicio de la iglesia, ¿sí? Cómo inició, cómo la conformó el Señor Jesús, y de cara a eso vamos a poder ver si nos hemos desviado un poco o un mucho de lo que Dios estableció que era la iglesia, ¿sí? También vamos a ver bases bíblicas que nos van a dar a entender, o vamos a poder ver el por qué operamos así, con una reunión los domingos. A veces nos hemos quedado nada más ahí, porque hay tantos ministerios en las iglesias. Algunas iglesias se reúnen otro día, no sé. Vamos a ver bases bíblicas y el propósito. Es correcto. ¿Qué propósito hay en que yo me incorpore a la iglesia? ¿Qué propósito hay el que yo participe en grupos en casa, en la reunión semanal? ¿Sí? Pero antes de pasar a esos tres temas principales, quiero que le demos un vistazo al futuro, a ver qué le parece esto. Y no se me asuste porque no soy adivino, ¿sí? Al futuro, le digo, vamos a hacer un vistazo, ¿sí? Le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe usted en qué época vive según el plan de Dios? No sé si se ha preguntado eso. Sabemos que Dios tiene un plan, ¿sí? Y ya está escrito en la Biblia que tenemos en nuestros hogares o que tenemos con nosotros. El 25% de esa Biblia son profecías. Imagínense nada más, un cuarto de la Biblia habla de profecías, ¿sí? Entonces, ¿en qué época vivo? ¿Vivo al inicio? ¿Vivo al medio? ¿O estoy casi al final del plan de Dios? Sería una buena pregunta, ¿no? Entonces, le voy a pedir que me acompañe a revisar el libro de Apocalipsis. Yo sé que cuando mencionamos Apocalipsis todo el mundo nos ponemos a temblar, ¿verdad? Ya va a hablar de que se va a acabar esto. Y pues no, nada más quiero que nos ubiquemos en el tiempo de la iglesia. Y el capítulo 1, me encanta ese, sí, quiero que lo leamos, empieza con el prólogo. Y el prólogo lo que me dice es de qué me va a hablar este libro, ¿sí? Y dice, primero me dice que es una revelación de Jesucristo. Imagínense nada más, Jesucristo revelando algo. Y luego dice, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos. O sea, no solo es de Cristo, sino que Dios le dio a Cristo esa revelación para que Él la mostrara. ¿A quién? A nosotros, los siervos de Jesús. Dice que le mostrara a los siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo, Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Dice, este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice, bueno, aquí viene bendición para mí y viene bendición para ustedes, porque dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Saludos de Juan a las 7 iglesias. Entonces ahí empezamos a hilar esto, ¿no? Saludos de Juan a las 7 iglesias. Lo que resta de ese capítulo se lo dejo de tarea. Usted en su casa, léalo. Muy interesante. Yo me voy a concentrar en lo que él escribió de estas 7 iglesias, lo que escribió el apóstol a la iglesia de la Odisea. ¿Y por qué a esa iglesia? Ahorita vamos a ver un poquito por qué, ¿sí? Si nos replanteamos la pregunta nuevamente, ¿en qué tiempo vivo según el plan de Dios? Le voy a presentar una gráfica y me gustaría que la revisemos, ¿sí? Esta gráfica la obtuve de la Escuela de Crecimiento, entonces está muy interesante. Si se fija la ley,
ahí cuando viene nuestro Señor Jesucristo hace un parteaguas, ¿verdad? Hasta aquí llegó la ley. Empezamos ¿con qué? Con la gracia, con la época de la iglesia. Pero vemos que hay etapas. ¿En cuál nos ubicamos nosotros? Le haría una pregunta. De acuerdo a este orden cronológico. Del año 30 al 100, pues ese ya pasó, ¿no? Ya hace mucho. Del año 100 al 313, de Esmirna, persecución romana, también, esa ya pasó. ¿Sí? De Pérgamo, edad de Constantino, cuando él vio el peligro que había en ese tiempo y decía, no, ¿sabes qué? Mejor instituyo la iglesia gobierno, porque está muy fuerte. Tiatira, edades oscuras, del año 600 al 1517, también eso no nos tocó vivirla, ¿no? La de Sardis, la Reformación, Martín Lutero, Juan Wesley, algunas de las iglesias que operan ahorita todavía provienen de esa época, ¿sí? De esas personas que Cristo levantó y por medio de las cuales se hicieron iglesias. Muy bien. ¿Cuál me quedé? En Filadelfia, movimiento misionero de los años de 1649 al 1900, también movimientos, veíamos en la tele que andaban los misioneros por todo el mundo, siguen, pero en ese tiempo fue más fuerte. Y luego llega la época actual, del 1900 hasta el 2018, hasta el 2 de septiembre del 2018, y si Dios lo permite, seguirá contando día tras día. Y ahí vemos que ya estamos nosotros, ahora sí ubicados. ¿En qué tiempo estoy ubicado en el plan de Dios? Pues ya pasaron 6 etapas de la iglesia, estamos en la 7ª etapa de la iglesia. ¿Qué tenemos inminente? Pues el rapto, la tribulación, pero esos temas no los quiero tocar para que no se me asusten. Lo que me ocupa hoy es que usted sepa en qué etapa vive de su iglesia, ¿sí? Y bueno, de esta introducción lo que quiero rescatar, pues revisar un poco, es la carta que le escribe, que Dios le da a Jesucristo, para que Jesucristo por medio del apóstol Juan nos la revele. Le voy a resumir esa carta. Usted ha escuchado el pasaje que dice, ¿cómo preferiría que fueras frío o que fueras caliente, pero que no fueras tibio? ¿Sí? Muchas veces lo hemos escuchado en predicaciones, lo hemos leído, que seas frío o que seas caliente, pero no tibio. A esta iglesia a la cual usted pertenece, y yo también, se le escribió esas palabras, ¿sí? También se le escribe acerca de la apostasía. Nos advierte. ¿Qué es la apostasía? Es abandonar la fe. De repente decir, ¿sabes qué? Yo ya de Cristo, de la iglesia, ya quiero dejar un poco eso, me voy a dedicar no sé, a la luz, o al budismo, o al ejercicio. Hay tantas cosas que ahorita el cristiano lo distrae. ¿Sí? Estamos plagados de religiones, estamos plagados de filosofías, y ahí nos podemos meter, ¿verdad? Y perdernos años ahí en eso, en el estudio de todas esas cosas, por medio del conocimiento, seguir. Entonces, Dios por medio de Jesús nos advierte de esos 2 grandes peligros a esta época de la iglesia actual: la apostasía y la indiferencia. Fíjese bien, la indiferencia, que es tan peligrosa. ¿Qué es la indiferencia? La indiferencia es que no estoy ni a favor, pero tampoco estoy en contra de algo. ¿Sí? ¿Te invito a Cristo? No, ahorita no. Entonces no quieres. No, sí quiero, pero ahorita no, ¿sí? ¿estás en contra de Cristo? No, para nada. No, pero tampoco estoy a favor. Eso es lo que predomina en una iglesia de la época actual, y está escrito hace más de 2018 años, ¿no? Está profetizado y lo estamos viviendo, y a veces perdemos esa advertencia para esta iglesia, para la iglesia en la cual usted vive. Cuando le llegue el desánimo, cuando le llegue esa parte de, híjole, se me hace que hoy suspendo el grupo en casa porque no tengo ganas, es indiferencia, ¿sí?
quiere dar un paso atrás, es indiferencia. Hoy no tengo ganas, hoy sí, es indiferencia. Muy bien, entonces con esa introducción vamos a tocar el primer tema, es el inicio de la iglesia. Y aquí quiero que usted observe el corazón de la iglesia a la cual asiste. Puede ser esta, puede ser otra, hoy nos visita, pero quiero que a la luz de lo que nuestro Señor Jesucristo dejó escrito, usted vea si está realmente practicando la iglesia que Él instituyó. ¿Sí? Si yo reviso el inicio de la iglesia, siempre voy a ir a dar al libro de Hechos, porque ahí del año 0 al año 30 fue cuando Cristo formó la iglesia. Ahí puedo ver cómo la formó, a qué se enfrentó la iglesia y lo principal, qué es lo que la sostiene, qué es lo que tiene a la iglesia dirigiéndola, guiándola, que es el Espíritu Santo. Hay un versículo clave que resume muy bien el corazón de la iglesia o lo que Cristo quiere para su iglesia, que es el versículo de Hechos 1:8. ¿Sí? Ahí lo va a ver usted proyectado. Y también es un versículo muy conocido, pero hoy te lo vamos a desmenuzar un poco. Dice este versículo: pero recibirán poder, ¿sí?, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Muy bien, vamos a analizar este pasaje. Esta respuesta es una respuesta del Señor Jesús a sus discípulos. Los discípulos pues lo encuentran y le preguntan, le dicen: ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures tu reino? Fíjense, le pregunta los discípulos a Jesús eso. Ellos ya querían ver resultados, ¿sí? Ya querían ver si ellos podían tener acceso a eso. O sea, oye, ya vas a restaurar, ya nos vas a liberar. Y el Señor Jesús le responde esto, que aparentemente como que no tiene relación, porque lo que les está contestando es: esto apenas inicia, vamos a ponernos a trabajar apenas. ¿Sí? Muy bien. Y les dice también el qué y el cómo. ¿Sí? Dice: vamos a trabajar. Ustedes van a hablarle a la gente acerca de mí. Esto sucedió cuando Él estaba ya ascendiendo al cielo. Les dice: les voy a dar poder, van a recibir poder del Espíritu Santo. Y a veces en las iglesias siempre nos quedamos con esa parte, ¿verdad? De recibir poder. Quiero el poder. ¿Alguien habló poder? Yo quiero, ¿verdad? Y yo quiero hacer milagros, y yo quiero esto, y yo quiero aquello, porque me hablaste de poder. Pero quitan toda la otra parte. La otra parte te está diciendo que vas a recibir ese poder para que puedas hablarle a la gente acerca de Jesús. ¿Sí? Y luego te da el orden de cómo hablarles. Te va diciendo: ¿dónde inicio? ¿Qué hago? En Jerusalén, ¿sí?, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Obviamente nosotros no vamos a ir. Lo que está tratando aquí es de decirte: empieza por tu lugar más cercano. ¿Cuál es tu lugar más cercano? ¿Monclova? ¿Castaños? ¿Frontera? Pues yo me iría un poquito más allá, más cercano. Bueno, mejor más acá, más cercano. El lugar más cercano que tengo pues es donde nací, mi familia. ¿Sí? Ya le hablé a toda mi familia acerca de Jesús. Mis amigos con los que me reúno cada sábado o cada fin de semana, ¿verdad? Para convivir. Con mis compañeros de trabajo, a los cuales todos los días paso más de 8 horas con ellos. A veces no le hemos hablado a ellos. ¿Sí? El lugar donde vives. Y ahí es donde el ministerio de grupos en casa va a los hogares, al lugar donde vives. A veces cuando voy a visitar grupos o se abre uno nuevo, me dice el anfitrión: ¿y quién va a venir a mi casa? Entonces le digo, no, le contesto con una pregunta, aunque no se debe hacer eso. Le digo: ¿y quién quieres que venga a tu casa? ¿Sí? Porque te podemos traer gente de fuera que no conoces
O tú dime a quién quieres traer a tu casa. ¿A tu familia? ¿A tus amigos? ¿A tus vecinos? Y a veces nos damos cuenta que a los grupos tristemente va gente extraña, pero no van los Jerusalén de cada quien. No van los más cercanos, ¿verdad? Entonces eso es algo para reflexionar. Como les decía, también nos dice que le hablemos a la gente acerca de Jesús. Y hoy en Grupos en Casa vamos en la sección número 24, que denominamos ¿Quién es Jesús? Hemos hablado a lo largo de 24 semanas a la gente de quién es Jesús, el buen pastor, ¿sí? Y así cada tema. Le estamos hablando siempre de Él. Entonces, si hoy viniera Cristo, nos va a encontrar haciendo lo que nos dijo, hablándole a la gente acerca de Jesús. Muy bien. Así inició la iglesia. Y esto me lleva a un tema, a un ejemplo que encontramos ahí ahora que estaba preparando esta conferencia. Hay una operación que se menciona ahí en los estudios que le llaman la operación Cornelio, y no se ría porque no es la operación de Cornelio, ¿verdad? ¿Cuántos ubican al centurión Cornelio que se abre en el libro de Hechos? A ver, ¿algunos? ¿No? Eso. Bueno, este centurión, que era pues parte del ejército en esa época, él tenía unas cualidades. Por Dios era reconocido como un hombre devoto, o sea, que oraba constantemente con Dios, y aparte ayudaba mucho a los pobres, ¿sí? Entonces, al apóstol Pedro y a este personaje Cornelio, Dios los elige y le dice tanto a uno como al otro. Le dice a Cornelio: manda a traer a Pedro para que te dé un mensaje. Y a Pedro le dice: van a venir por ti y vas a ir a la casa de Cornelio y le vas a dar mi mensaje. Esto lo tenemos registrado en Hechos 10, del 22 al 24. Se lo voy a leer para que conozca un poquito de este ejemplo. Dice: ellos dijeron, ¿quiénes son ellos? Son los que mandó Cornelio para que fueran por Pedro. Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Fíjese lo que le dice: para que él pueda escuchar tu mensaje. ¿Quién? Cornelio. Entonces, si yo recibiera este mensaje, pues yo creo que estaría yo solo ahí esperándolo, ¿no? Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos, acompañados por algunos hermanos de Job. Llegaron a Cesarea al día siguiente y Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Aunque la instrucción era que él recibiera el mensaje, él no se quedó con la bendición solo. Él ya estaba operando bajo la voluntad de Dios, invitando a sus amigos y parientes. Por eso dicen los estudiosos de esto que es la operación Cornelio, ¿no? O sea, si hoy yo voy a un grupo en casa, antes de poner un pie afuera debo de decir: ¿a quién voy a llevar? ¿Sí? ¿A quién voy a invitar? ¿Qué persona que conozco yo sé que no sabe de Cristo? ¿Qué persona que conozco está en esa situación que mencionaba yo al inicio de apostasía? ¿Qué persona que conozco está desanimado y está a punto de dejar la fe? O bien no conoce de Cristo, ¿sí? Entonces, esto nos habla mucho de lo que debemos de hacer cuando visitamos tanto aquí la reunión general, los ministerios o el de grupos en casa. Así operaba la iglesia de Cristo, y ese fue el mandato principal que le dio, para que nosotros veamos de cara a eso cómo estamos funcionando. Vamos a revisar bases bíblicas, ¿sí? Voy a ver varias, voy a ver 3. La primera de ellas está en Hechos, en el versículo 42, y luego me brinco al 46 y 47. Y aquí le pido que usted reflexione en la manera en que usted vive la iglesia de Cristo. ¿Sí? Hoy asiste a una, vea este pasaje y diga: a ver, de acuerdo a ese pasaje, ¿hago todo lo que dice ahí? O sea, ¿sí participo de todo eso o nada más de la mitad? Dice: los creyentes forman una comunidad.
Primera cuestión, formamos una comunidad. Y después dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Hoy nada más vengo a que Gerardo, Alejandro o el que le toque estar aquí predique o me dé la enseñanza. Aquí dice que todos los creyentes, ¿verdad?, participaban. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal. ¿Sí? En ocasiones cuando venimos a iglesias grandes, como decían en los negocios, se menciona mucho eso, que un negocio grande pierde contacto con el cliente. ¿Sí? De lo grande que es, se vuelve impersonal. Llegas, te vas y nadie te saludó. Y ahora que en día que está ¿cómo le llaman? La inteligencia artificial, ya hay servicios bancarios que te dice, oye, ¿quieres que te comunique con un humano? Porque yo hasta aquí llego. Entonces, ¿con quién estaba hablando? Estaba hablando con una máquina. Entonces, todo eso se traduce en una iglesia y queda fuera esto que nos dice la comunión fraternal. ¿Sí? Si yo soy un cristiano que viene a la iglesia nada más los domingos, ¿a cuántas personas puedo saludar? A veces saludo a los mismos, a veces saludo nada más a 4, 3 y me reduzco mi plática, ¿cómo estás? Qué bueno, a ver si luego nos juntamos y nos vamos y dejamos la comunión fraternal. A participar juntos en las comidas, y eso me encantó, ¿verdad? Porque nosotros sí, para eso nos pintamos, ¿no? A participar juntos en las comidas, entre ellas la del Señor, la cena del Señor y la oración. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían su comida con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hoy caemos en un modelo que queremos que las personas vengan aquí y aquí reciban a Cristo. Créame que es mucho más fácil en un hogar al cual usted lo invitó, en un hogar que se le va a dar el plan de salvación. A veces ahí es donde reciben a Cristo y ahí ya están en una familia. Y luego ya toda la familia viene el domingo a celebrar en esta reunión general. ¿Sí? Entonces, a veces cuando detectamos esto, podemos irnos en un modelo de iglesia más frío, en un modelo de iglesia que no permite que nos conozcamos todos. ¿Sí? Le decía yo la semana pasada en mi grupo, aquí es donde realmente a veces hasta ya sé quién toma refresco light y quién toma refresco regular, ¿no? Ya sabes dónde se sientan, si quiere tortillas de maíz o quiere tortillas de harina. O sea, ya te vas conociendo todos, ¿verdad? Vas conociendo su problemática actual, puedes orar por ellos, puedes convivir. Ustedes vieron las fotos de ahorita, o sea, son comunidades de cristianos en donde realmente esta cuestión fraternal se vive y se vive muy bien. ¿Sí? Muy bien. Por otra parte, a veces cuando los grupos inician, hay ocasiones que dice alguien, oye, yo quiero ir a un grupo, pero nada más soy yo y mi familia. Somos 2. O a veces otra persona y yo. Pues déjeme decirle que hay una promesa preciosa aquí en la Biblia, en Isaías 60:22, para todo aquel que quiera y vaya a Dios incomodando para abrir su casa y abrir un grupo en casa. Dice, la familia más pequeña se convertirá en 1000 personas. Y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. A su debido tiempo, yo, el Señor, haré que esto suceda. ¿Sí? No somos nosotros, nada más es tener la disposición de levantar la mano, de abrir el hogar y decirle a Dios que Él dé crecimiento. ¿Quiere un ejemplo de esta promesa cumplida? Pues es esta iglesia. ¿Sí? Nos han comentado Alejandro y Gerardo muchas veces cómo inició Centro Familiar La Vid. En la casa de Alejandro, 2 familias. Hoy somos una iglesia de casi 700 congregantes, 2 servicios, este es el segundo. Y todo empezó así, poniendo en manos de Dios la obra. ¿Sí? Hechos 28:23, otra cita bíblica. Dice, entonces fijaron una fecha. Y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. No dice en la sinagoga, en el templo, dice en donde él estaba alojado. ¿Sí? Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios.
y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche. Así operaba la iglesia de Cristo, ¿sí? Si hoy estás viviendo una iglesia a la mitad, si hoy estás viviendo una iglesia que nada más es de cierta reunión, te invito. Por eso le pusimos a la conferencia la mejor invitación. Te invitamos a que extiendas esa relación con tu iglesia y participes de esa comunión fraternal. Te unas a uno de los 23 grupos que hay. O si quieres abrir uno, nos contactas y te decimos cómo. Tercer punto, era el propósito. Hoy tengo que reflexionar si mi participación en la iglesia va con el propósito de Dios, ¿sí? Si estoy correctamente, porque no hay nada más triste que creer que estamos haciendo algo y que no sea lo que debemos hacer o que sea incompleto, ¿sí? Dice, pues yo aquí tomé como referencia, ¿qué nos mandó Dios o Jesús? Nos da 2 mandamientos principales. Amarás, Mateo 22 del 37 al 39, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo vengo a la iglesia nada más los domingos, ¿dónde demuestro mi amor al prójimo? Digo, empezando por los de casa, ¿no? Que se supone que es la nueva familia, o no se supone, es la nueva familia que tengo en Cristo. ¿Dónde le demuestro mi amor? Esa parte que nos dice aquí Jesús muy clara, ¿sí? Cuando yo veo que una persona abre su hogar, fíjese nada más lo que implica eso. En nuestra cultura, muy en especial en nuestra cultura, el hogar es algo de lo más preciado que tenemos, ¿verdad? Nos pueden decir a nosotros lo que quieran, pero cuando se meten con la familia, saltamos. Cuando nos quieren pintar ahí la barda del vecino, no hombre, vamos, hey, esto es mío, es mi hogar. Es algo tan preciado, tan íntimo. Entonces, ¿cómo se explica a usted que personas abran su hogar? Y no nada más en mi trabajo, a veces yo vas a visitar a un cliente o algo y a veces nada más te dicen hasta aquí llegas, ¿verdad? Hasta la recepción. Y al hogar, olvídate, hasta la banqueta. Entonces, nosotros o las personas que abren sus hogares porque fueron cambiados por el Espíritu Santo del Señor, ellos ya piensan diferente, ¿sí? A veces, ahora sí, literalmente le damos acceso a las personas hasta la cocina, ¿sí? Abrimos el hogar y le decimos, aquí están las recámaras, aquí están los baños, aquí está la cocina, anden por todos lados, todos contentos, fraternizando. ¿De qué nos habla eso? De un profundo amor a Dios y de un profundo amor a las personas, ¿sí? Nada más, es lo único que puede explicar. Cuando yo veo así hogares que hasta compran, me decía uno que iba a abrir su hogar, decía, es que dame chance de comprar una sala nueva. Digo, no hombre, no sabes lo que estás haciendo. Te la vamos a dejar hecha garras, ¿sí? Pero bueno, esos sentimientos, todo eso que hacemos, es esto, ¿verdad? El amar a Dios y el amar al prójimo. Ponerlo realmente sobre la mesa, en la práctica, ¿sí? Entonces, ya se me anda acabando el tiempo. Vamos a concluir, vamos a revisar todo lo que hemos visto ahorita. La mejor invitación, ¿sí? La mejor invitación que puedes hacerle a alguien. Hoy revisamos en qué época o en qué tiempo te toca vivir según el plan de Dios. Eso sí quise ponerlo muy claro, porque eso me permite saber en qué voy a invertir mi tiempo. Lo voy a invertir en hacer más dinero, lo voy a invertir en cultivar, no sé, mi acervo cultural. Es válido todo eso, pero no dejes de lado, porque el tiempo, ya estamos en la última etapa de la iglesia, ¿sí? Si hoy en día tenía pensado decir ya a la fe no, pues yo le recomiendo mucho que lo piense 2 o 3 veces, ¿verdad? Si hoy tenía pensado dar pasos atrás en mi servicio a Dios, yo creo que sería el peor momento cuando pudiéramos hacer eso. Tenemos que tener conciencia de en qué época vivimos, y si no estoy haciendo nada, pues también poner conciencia de eso
y ponerme a trabajar, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús pronto regresará y nos va a recordar esto de Hechos 1:8, ¿verdad? ¿Recibiste el poder? Sí. ¿Le hablaste a la gente de mí? No, sí. Vamos a contestar esa pregunta, ¿verdad? Hay un suceso en el que va a ocurrir, revisando un poco la clase que estoy tomando de profecías, que son las bodas del Cordero. No sé si han escuchado esa profecía. Y es cuando Jesús va a tomar a su novia, que es la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia integral. No va a decir la mitad de la iglesia nada más, los que venían los domingos, no, los que viven la iglesia de Cristo. Entonces, hoy sumémonos y participemos, veamos ese futuro, esa profecía que se va a cumplir y pongámonos a trabajar en eso. ¿Sí? También vimos estos dos grandes problemas que hay, que nos aquejan, la apostasía y la indiferencia. Cada vez que nos llega ese pensamiento de dar atrás, de no me interesa, sabes que hoy no, hoy sí, mañana, recordemos esto, ¿verdad? Esa advertencia. Es una advertencia, no es palabra mía, está en la Biblia. Y digamos, hey, esto me está sucediendo, inmediatamente correr hacia otro lado. Muy bien. Hoy, grupos en casa, créanmelo, yo les di la cifra ahorita, necesita de ustedes. ¿Sí? Somos 23 hogares para darle servicio a 700 congregantes. La verdad es que no tenemos la capacidad. Y luego, porque ahí ocupamos líderes, asistentes, anfitriones. Y luego, si cada persona que asiste a un grupo en casa pone en práctica lo que puso en práctica el centurión Cornelio, Gerardo nos está pidiendo, obviamente en oración y con mucho trabajo, que tengamos 50 grupos para cierre de año. Más imagínense la chamba que hay, ¿no? O sea, pero todo, ¿de dónde va a salir? Pues de sus corazones, de las personas que hoy digan, yo quiero trabajar. Entonces, independientemente de eso, mire, ahorita vamos a orar a Dios por obreros. Independientemente de eso, lo que yo le quiero decir, y si algo quiero que se lleve hoy, es eso, que usted haga la mejor invitación que pueda hacer. ¿Sí? De esa invitación depende que una persona pueda recibir a Cristo. Bueno, conocerle y que pueda recibir a Cristo. ¿Y qué va a obtener con eso? La salvación, la libertad de la cual usted y yo ya estamos disfrutando. Hoy sabemos que todo eso que traemos de carga, de cadenas, ya fueron vencidas por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso trabajamos en su obra. ¿Sí? La mejor invitación, y comience así. Diga, ya invité a mi familiar, ya invité a mi amigo, ya invité a mi vecino. Y si ya terminó con eso, pues ahora sí, ¿verdad? Me voy a África o me voy a, no sé, a donde usted guste. Pero comencemos con eso. ¿Sí? Quiero hacer, si gustan ponerse de pie, quiero hacer una primera invitación, que yo creo que esta sí es mucho mejor, para todos aquellos que nos visitan por primera vez aquí en Centro Familiar La Vid y que hoy Dios les ha hablado a su corazón. Déjame decirte que hoy puedes recibir a Cristo en tu corazón. Hoy puedes recibir la salvación. Del gráfico ese que te mostré, donde dice el rapto, hoy puedes comprar tu boleto para irte en ese rapto. ¿Qué tienes que hacer? Hacer esta oración que voy a repetir. Repítela conmigo, pero que sea algo sincero, que sea algo que tú sientas. ¿Sí? Cerremos nuestros ojos, por favor. Si Dios ha puesto que hoy le recibas, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz por los pecados de todo el mundo, pero que al tercer día resucitaste. Hoy te pido perdón por mis pecados y te invito a que entres en mi vida. Te pido que entres en mi corazón
que reines, que gobiernes cada área, te la entrego. Y te pido que tu Espíritu Santo selle esta decisión que acabo de tomar. Que tu Espíritu Santo me guíe, me dé fuerzas y me ayude a cumplir el propósito que tienes para mi vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.